espérate, que apretaron esto. Pero ¿qué fue? ¿Quién fue que hizo esta maldad aquí? Bueno. El primer programa del año. ¡Wow! Es cierto. Pero espérate. No, grabamos desde el año pasado. Yo vi a José ahí haciendo algo ahorita. No. El primer programa del año, ¿cierto? Que Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar en sus territorios, cualquiera que fuera, donde quiera que estés, sea en el trabajo, en la casa, en donde sea. Gracias por permitirnos llegar a ustedes para dar la perspectiva de las cosas actuales de acuerdo a la palabra de Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús y qué bueno estar con ustedes otra vez. Amén. Qué bueno. ¿Y qué te parece que arrancamos inmediatamente con nuestro guión para darle rápido? Porque yo sé que mucha gente quiere hacerle preguntas al Bishop, así que vayan preparando sus preguntas y que sean preguntas que saquen sabiduría, ¿verdad? Señores, pero tiren con todo. Pero no vamos a brincar el Éxodo track que tuvimos. Esta iglesia empezó. Eso está en el guión. Eso está en el guión. Porque yo todavía estoy estropeado del Éxodo track. Eso no viene. Vamos a comentar todos los detalles de esto, pero mientras tanto vamos con los anuncios de las cosas que vienen en camino. Aurora Matrimonial es un evento muy maravilloso donde pudimos nosotros como pareja renovar nuestros votos, el cual veníamos buscando esa experiencia en la cual Dios la puso delante de nosotros y pudimos disfrutar y renovar y alimentar nuestro matrimonio como tenía que ser. Personas con mucha sabiduría, con años en el servicio a Dios. Y de verdad que también me gustó mucho la bienvenida, cuando tú entras a tu habitación, las sorpresas que te tienen, los regalitos, todo muy con detalles. Se nota que se esmeraron, pusieron su mejor servicio, porque entendemos que ese servicio no es para nosotros, sino que es principalmente para Dios. La que más me impactó fue la charla donde unimos nosotros nuestras cualidades, la incomodidad mío y la incomodidad de ella, donde pusimos frente a frente y discutimos los problemas. Pudimos dialogar de una manera sana, sin peleas, sin discusión. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita, se la recomendamos a cualquier pareja que no han ido. Es una experiencia que tienen que vivir porque van a poder tener más sabiduría, cómo llevar su matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios y cómo Dios quiere que llevemos un matrimonio sano. Ven a renovar tus votos y refrescar tu relación en un fin de semana inolvidable. 18 y 19 de marzo, en el DoubleTree by Hilton Hotel Sunrise Sawgrass Mills. Registración en la ventanilla de eventos. Más información en segadores.com. Aurora Matrimonial. Hola, soy Bishop Rudy Gracia. Por años hemos tenido un éxito increíble para la gloria de Dios en YouTube. Ahora tenemos un canal de contenido exclusivo y te invitamos a que seas parte de él. Solamente entrando a nuestro canal regular, que es totalmente gratuito, encontrarás cómo suscribirte a este nuevo canal de contenido exclusivo. Cosas que el Señor pone en mi corazón, que usualmente no son abiertas a todas las plataformas, pero que servirán para la edificación de tu vida y la de los tuyos. Dios te bendiga. Es tiempo para amar y para revivir el romance. La cita es en nuestro evento de parejas celebrando el Día del Amor y la Amistad el 12 de febrero a las 6 de la noche. Sorprende a tu pareja con tu mejor presentación, disfruta una romántica cena y prepara tu corazón para la sabia enseñanza de nuestro Bishop Rudy Gracia. Tu mayor bendición está en esa pareja. Seguido de una plenaria con Iván El amor Pirela. de la gente que más nos ama no nos puede cambiar. Pero el amor de Dios, el que nos creó, ese sí nos puede cambiar. Te esperamos este sábado 12 de febrero a las 6 de la noche en Segadores de Vida.
Lo que pasa es que a veces nosotros los cristianos sufrimos de ser los últimos cuando debemos ser los primeros en todo. Y a veces las iglesias comienzan a arrancar en marzo o en febrero con actividades. Nosotros arrancamos con todo. Nosotros arrancamos el 31 de diciembre con la agenda del nuevo año. Y no paramos porque la realidad es que hoy se demanda un ministerio muy proactivo, un ministerio in your face, un ministerio radical. Y eso es lo que nosotros hemos hecho siempre. Y este viene siendo prácticamente nuestro tercer o cuarto evento ya en el año. Y bueno, los frutos se están viendo de una manera impresionante. Y este es el ritmo que vamos a mantener. Esa es una de las razones por la cual empezamos así, porque eso pone el ritmo de lo que vamos a hacer en el año entero, ¿verdad? Entonces el ritmo que viene este año es un ritmo violento y glorioso al mismo tiempo. Así que se preparen las tinieblas. Amén. Amén. Así es. Y bueno, lo siguiente es que Activa tu Vida Espiritual con Vanessa Gracia Cruz. Tenemos 4 talleres para compartir lo que son las estrategias básicas de una vida de oración de acuerdo a la palabra de Dios. Esto va a ser a partir del lunes 17. Si estás interesado en ser parte de estos talleres, simplemente ve a segadores.com y vamos a tener todo ahí. Y es interesante que a partir del próximo viernes vamos a tener 1 hora de oración en el aire antes de nuestro programa. Por lo tanto, le invitamos a sintonizar. Las centinelas van a estar orando antes de este programa por 1 hora al aire, tomando peticiones, orando, compartiendo testimonios. Y esto lo estamos haciendo precisamente para que cuando ya entremos en este programa que tiene tanta audiencia, con tanta necesidad, ya la atmósfera esté cargada de la gloria de Dios y bueno, fluyamos como tenemos que fluir. A propósito de eso, las centinelas son nuestro batallón de oración continua 24 al día, 7 días a la semana. Es un catalizador de muchos testimonios. Amén. Que podemos compartir cada día. Así que si usted tiene su petición de oración, no dude en enviarla a oración.com, ¿verdad? Oración Segadores. Así es. Si no, entre a segadores.com y ahí usted se va a conectar a el Ministerio Centinela para que pueda enviar su petición de oración, que se va a convertir luego en un testimonio que vamos a compartir. Amén. Amén. ¿Y qué falta? Bueno, si el pastor nos habla un poco de lo que fue lo global. Sí, la Red Global de Liderazgo. Bueno, estamos con la expectativa de grandes cosas. Este año está programado, hermano, así que si usted ya es parte de la red, otros están solicitando, tenemos más de 300 solicitudes que estamos poco a poco ahí dándole entrada. Alíñese porque, y si no tiene visa, comienza a buscar su visa. Porque en abril tenemos el primer encuentro de la Red Global de Liderazgo ya continental aquí en los Estados Unidos con nuestro Bishop. Queremos, en el marco de esta cumbre que tenemos en abril, poder tener una parte con todos los miembros de la red que puedan venir. Por supuesto, creo que tendremos medios virtuales también para compartir con aquellos que no logren venir. Pero así que, hermano, si estás ahí y eres pastor, quieres formar parte de la red, puedes entrar a Facebook. En Facebook puedes buscar Red Global de Liderazgo del Bishop Rudy y te vamos a dar entrada para que puedas formar parte de esto. Amén. Amén. Okay, ahora sí, que les parece si entramos un poquito en materia, porque mientras yo estaba en Santo Domingo, solamente vi por las redes sociales lo que estaba pasando en la primera semana de enero. Yo dije, pero ¿qué está pasando en Segadores? Y yo estoy lejos. ¿Qué está pasando aquí? Y luego me di cuenta que hubo un magnífico evento que se llamó Éxodo Track. ¿Me pueden hablar un poquito de eso? Porque yo yo solamente vi lo que ocurrió, pero no sé cómo pasó. ¿Me pueden hablar tenemos un poquito todos los ejercicios, vas a tener que hacerlo todo, llenar un libro. Te guardamos tu tarea, no te preocupes. Ok. Fíjate, hace mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás, el Señor nos ha dado una voz para guiar a los pastores. Aún antes de ser ordenado como obispo, los pastores, yo tenía el oído de muchos pastores alrededor del mundo. Y siempre he asistido a conferencias de pastores a nivel global. Lo que nunca he asistido es a una
conferencia global de líderes de célula. Esto es algo muy raro. Novedoso. Sí, invertimos mucho en los pastores, lo cual es muy importante, pero se nos olvidan los líderes laicos que necesitan también que se les ministre. Y esa fue la idea. La idea literal es avivar a esos líderes de células. Lo más cercano que yo he hecho, asistí en Brasil, en Brasilia, para ser exacto, asistí a predicar a una reunión de líderes de células que tenía 36,000 líderes. Estos eran los líderes de este ministerio que tiene 1 millón de personas allá. Pues esto fue lo más cercano, y de allá vengo en mi corazón meditando cómo podemos implementar algo que al comienzo del año le ministre a los líderes laicos, a los líderes de célula, para que ellos puedan correr con la visión de sus pastores y de sus ministerios. Y esto fue lo que hicimos. Esto fue absolutamente increíble lo que pasó, y la repercusión la estamos viendo cada semana a nivel celular. Los líderes están en fuego, las células están repletas, estamos ya programando lanzamientos para nuevos líderes. Es algo impresionante. Solo reactivados, líderes que ya habían estaban rezagados, reactivados, hay cientos de líderes para la gloria de Dios. O sea que fue algo muy impresionante. Denos números aproximados de gente que se movió, de grupos que se abrieron, de las nuevas almas que se han alcanzado en el primer año. Si tiene algunos reportes, sería buenísimo. Bueno, te voy a dar un número muy interesante, ¿verdad? Porque a mí me impresionó. Tuvimos cerca de 200 pastores que vinieron al Éxodo Track. Y nosotros decíamos, no, pastores, pero es que la conferencia de pastores viene en el verano, viene en abril, si no me equivoco, ¿verdad? Y decían, no, pero es que nosotros queremos poder aprender cómo ministrarle a nuestro liderazgo al principio del año. Y casi 200 pastores, 100 y pico largo, vinieron. Y ese fue un número muy impresionante, porque no fue promovido para pastores. Y de todas maneras, casi 200 pastores se sumaron de diferentes lugares del mundo. No solamente locales, sino de diferentes lugares del mundo. Yo pude ver las filas que se hacían frente a la iglesia, de la gente queriendo entrar a recibir. Fue algo definitivamente impactante. Empezar el año de esa manera. De nuestra iglesia vinieron 5 pastores. Yo le dije, Bishop, dame la autorización, para que esa gente vengan. Alquilamos un Airbnb y ahí se metieron, y esa gente se fueron. Vuelto loco y sin idea, como dicen. Lo interesante es que los grupos de hogar o las células de secadores de vida, en un momento en que la pandemia o el enemigo quiso utilizar la pandemia para parar el motor evangelístico de secadores de vida, lo que hizo fue que nos abrió una nueva brecha en las redes virtuales, y en los grupos, en vez de hacerse en los hogares, ahora también se hacen por el internet. Así y gente se conectan a los grupos desde Inglaterra. Hay unos problemas con los horarios y eso, pero la gente puede conectarse a los grupos y puede recibir alimento espiritual cada semana, orar con nosotros a través de los grupos virtuales. ¿Puedo hablar un poquito de eso, Bishop? Es que cuando hay hambre, no importa la diferencia de horario. Es interesante que nosotros tenemos, por ejemplo, pastores en Australia que entran a nuestra transmisión. Ni siquiera tratan de grabar, entran a nuestra transmisión para poder brindarles a su iglesia luego la palabra que se les dio. Están conectados así, es algo bien impresionante. Y obviamente tenemos gente en toda Europa que, hay veces que las actividades que tenemos que son tarde, a veces se quedan hasta la madrugada mirando. Por ejemplo, el 31 de diciembre había gente de Europa conectada por todos sitios. Estamos hablando de la madrugada. Ellos estaban pegados, recibieron el año para pegarse a nosotros. Es muy interesante. Y sí, la globalización tiene muchas cosas negativas, pero también tiene muchas cosas gloriosas. Y la globalización no viene a causa de establecer un sistema diabólico para el anticristo. Eso es parte de lo que va a suceder. La globalización viene más bien para que sea predicado el evangelio a nivel mundial. Entonces,
ese es uno de los beneficios de la globalización, de los medios que nos permiten tocar el mundo. Ahora mismo tenemos personas conectadas de todas partes del mundo y eso es algo muy impresionante y muy glorioso. Muchas gracias a la audiencia que a nivel global está reportando audiencia. Le vamos a motivar a que sigan enviando sus preguntas. Ya la estamos poniendo en queue para hacerla en un momento. Pero ¿qué les parecía si ahora comentamos un poquito los comentarios? Vamos a hablar un poquito de los comentarios que hace la gente en YouTube. Me gustaría que tanto Dieguito como José Madrid me ayuden con esos comentarios. Pero antes de eso, quiero invitar a la audiencia a entrar a nuestro canal de YouTube, a suscribirse, a compartir el contenido, a comentar y a hacerse miembro de la familia virtual Segadores para accesar a material exclusivo y a eventos. Vamos a explicar eso muy bien. Tenemos un canal de YouTube que está abierto, pero acabamos de inaugurar un canal que es exclusivo, con contenido exclusivo. Y queremos que todo el que quiera parte de ese contenido exclusivo se suscriba a ese canal. Hay uno que es abierto, obviamente, es totalmente gratuito, y hay uno que es de contenido más específico. Es un contenido más hacia el liderazgo, un contenido más hacia la familia, no solamente las prédicas que nosotros lanzamos desde el púlpito, la plataforma de nuestra iglesia, sino un contenido más personal. O sea que queremos hacerle partícipe de que acabamos de inaugurar esta facción de esta plataforma, y queremos que todo el que pueda inscribirse lo haga, porque vamos a estar creando un sinnúmero de cosas que va a bendecir en extremo su vida. Creo que una de las primeras cosas que, cierto, que estamos poniendo es el Éxodo Track, ¿no? El Éxodo Track no está en el YouTube regular, está solamente en el contenido exclusivo. O sea que a los que quieran ser parte de ese Éxodo Track, ahí pusimos todo el contenido. Fue algo muy poderoso. Con nosotros estuvo Juan Carlos Harrigan, estuvo mi buen amigo Miguel Arrázola, estuvieron, bueno, además de muchos de nuestros líderes, la pastora María Paula Arrázola estuvo, y bueno, fue algo espectacular. Entonces no queremos que te pierdas de ese contenido, y lo hemos colocado en el área del contenido exclusivo. Ok, cada semana subimos material de la prédica de nuestro Bishop, que vamos ahora a comentar el último de ellos, pero mientras tanto vamos a invitarle a ustedes a que entren, a que compartan ese material, a que lo comenten, porque cuando usted hace eso, a usted no le cuesta nada, pero es de mucho valor para nosotros, porque usted está compartiendo el Evangelio, está haciendo que se expanda la palabra de Dios y que corra y que el nombre de Dios sea glorificado. Así que anímese a escribirnos comentarios, porque es de mucho valor para nosotros. ¿Qué le parece si comentamos algunas de los comentarios que hay en la prédica Florece Otra Vez, que es la última y que la gente puede disfrutar ahí? Tremenda prédica, pastor. Y muchos de los comentarios acá hablan de eso, y hay uno de Bolívar Rodríguez que dice: amén, pastor, recibo esa palabra, te saluda desde Panamá. Amén. Y el otro, Alama Mejía dice: desde Hermosillo, Sonora, México, doy gracias al Señor por tener un maestro tan ungido como el pastor Rudy. Bendiciones, Segadores, y que Dios les bendiga. Yajaira González: los quiero conocer, saludos desde Venezuela, dice. Ángel Hernández dice: gracias por compartir sus prédicas, Bishop Rudy, gracias. Dios le bendiga y pido oración por Venezuela. Amén. Nelson Sarmiento: saludos y reportando sintonía desde Ecuador. Murem Parras dice: saludos desde El Salvador, aquí necesitamos pastores como usted, Bishop Rudy. Nora Lencina: saludos desde Argentina. No es una coincidencia que haya escuchado esta prédica, porque Dios me ha hablado. Pido oración por mí y por mis hijos. Perfecto. ¿Qué les parece si ahora hablamos un poquito de esa prédica que tanto la gente comentó y se llama Florece Otra Vez? Está sustentada en Números 17 del 1 al 8, y a modo de introducción voy a compartir mis notas. Dice: la vara de Aarón que reverdeció representa el poder o la unción para cumplir el propósito que Dios nos ha asignado. Es una autoridad espiritual que tiene todo aquel que está dispuesto a someterse a la soberanía de nuestro
nuestro Dios. Pero cuando quitamos nuestros ojos de la fuente, nuestra vara se seca como aquella vara de Aarón. La buena noticia es que esta gracia puede ser restaurada si decidimos volvernos y obedecer a Dios. Entonces el mundo podrá ser testigo de la restauración del poder y la autoridad con que Dios comenzará a usarnos nuevamente. Usted compartió 4 puntos en los cuales nosotros, o 4 principios que podemos poner en práctica para florecer para otra que vez. esa vara vuelva a florecer, o ese poder. Sí, existen 2 realidades y la número 1 es que podemos secarnos. Y eso yo estoy seguro que todo el que me escucha en este momento, si es cristiano, habrá experimentado un momento de sequedad en uno u otro momento. Pero nosotros no tenemos que esperar a ver qué pasa. Y eso es lo más peligroso, cuando la gente se seca, cuando tú no sientes que están fluyendo los dones, cuando no tienes el gozo que tenías, cuando no tienes los frutos que tenías. Tú no tienes que esperar, tú tienes que buscar cómo florecer de nuevo, porque esa es la segunda realidad. La segunda realidad es que a pesar de que nos secamos, podemos volver a florecer. Amén. Y eso es algo real. Y cómo floreció la vara de Aarón es un mapa espiritual para nosotros volver a florecer y volver a echar frutos a pesar de habernos secado en algún momento. O sea que yo creo que es demasiado importante, porque conociendo tantos cristianos y tantas congregaciones, yo puedo decirte que hay una gran mayoría de cristianos que pueden testificar que no están en el mismo lugar que estuvieron años antes. Ya no sienten lo que sentían, ya no piensan como pensaban, ya no fluyen como fluían, y eso se llama sequedad espiritual, y eso puede ser cambiado para la gloria de Dios. Uno de los puntos que usted compartía era que debemos ser libres de los comentarios de la gente para volver a florecer. Absolutamente. El que está amarrado al hombre, sea al temor del hombre, o sea al amor al hombre, o sea a la opinión del hombre, no puede florecer. Es muy difícil. Me gustó mucho esa prédica, que es algo que realmente viene como una radiografía a muchos ministros que solamente viven hablando de la gloria pasada. O sea, Aarón y Moisés pudieron haberse quedado ahí. O sea, la vara era un símbolo de poder, pero ya había perdido su poder, que estaba cerca. O sea, todas las grandes cosas que Dios hizo, y qué poderoso es eso. O sea, levantó la vara y se abrió el mar rojo, como dijiste, tocó el piso y salieron ranas y cosas. O sea, era solamente un símbolo del poder, y estaba ahí. Entonces eso, me gustó eso cómo lo aterrizaste, porque dice, muchos ministros solamente viven hablando que Dios me usó en el año 1975 y yo eché fuera un demonio y ese demonio por poco me mata. Testimonio de cosas pasadas. Así es. Una sanidad, pero reverdeció. Así es. Amén. Así Wow. es. Otro punto que usted también nos sacó a relucir fue que debemos mantener una identidad clara si queremos volver a florecer. Amén. Y nosotros no entendemos que a pesar de habernos secado, seguimos siendo hijos de Dios. No tenemos en qué apoyar un comienzo nuevo, un nuevo comienzo. No tenemos en qué apoyarnos, porque separado de Dios nada podemos hacer. Amén. Entonces, lo interesante es que tenía escrita la vara de Aarón permanentemente el nombre iluminado, que era Aarón, que era el nombre que Jehová le había otorgado con el sacerdocio. O sea que si no mantenemos esa identidad clara, yo siempre digo que el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre, aun cuando estaba en la posibilidad de los cerdos. O sea, él recordó. Sí, él sigue siendo mi padre. Amén. A pesar de que yo cometí errores, él sigue siendo mi padre. Wow. Perfecto. Otro punto, que si usted quiere aprender más, usted entre al canal de YouTube y usted va a tener 40 minutos de esta prédica, pero entre con un lápiz, ¿verdad? Para que tome notas en un cuaderno. Porque aquí lo estamos haciendo rápidamente porque queremos llegar a las preguntas. Pero otro punto del cual usted habló, para florecer es necesario que permanezcamos bajo su presencia. Amén. Dice que la vara había que ponerla en el santuario, frente al testimonio o frente a Jehová, dice una. Y esa vara tenía que estar frente a Dios para que pudiera reverdecer. Fuera de Él no hay como reverdecer. Él es la fuente.
Él es la fuente, Él es la fuente, Él es la fuente. Si nosotros no podemos orar, no debemos querer reverdecer. Así es. Nosotros tenemos que meternos bajo la sombra de las alas del Señor, tenemos que orar, tenemos que buscar del Señor si verdaderamente vamos a ver frutos. Otro punto y el último fue la fe que se necesita. O sea, necesitas fe de que vas a florecer. Claro. Eso me pareció muy interesante porque la fe se puede enfriar en este proceso. Sí. Y podemos seguir caminando como en piloto automático. Sí, pero Moisés no hubiera puesto la vara donde la puso si no hubiera creído el decreto de la palabra hablada. La vara florecerá. Él nunca lo hubiera dicho. Entonces, nosotros para florecer necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Necesitamos creer las promesas de Dios. O no vamos a entrar en ningún proceso. No vamos a hacer nada. Porque si no vamos a lograr nada, entonces ¿para qué hacerlo? La fe es el motor de todo. Nosotros hacemos lo que creemos. Y si no creemos, no lo hacemos. Entonces la fe es importantísimo para volver a florecer, porque sin la fe ni siquiera damos los primeros pasos hacia el florecimiento nuevo. ¿Puede un líder en su ejercicio caer en una sequedad espiritual y seguir avanzando? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Nosotros estamos constantemente dando y dando y dando. Es más, yo soy de los que creo que a veces Dios permite que nosotros nos sequemos para que nosotros volvamos a entender que separado de Él nada podemos hacer, que necesitamos permanecer a Él. Dice que el justo reverdecerá o florecerá como la palmera en los atrios de Jehová. A veces nos alejamos de los atrios y eso es lo que nos trae problemas. Bueno, pues ya usted sabe, si usted quiere aprender más, si tiene alguno de esos síntomas de una sequedad espiritual, la buena noticia es que puede reverdecer y puede volver a florecer. Amén. Pero para esto necesita poner en práctica estos puntos y si es necesario someterse, es necesario, vamos a decirle a la gente que entre a nuestro canal de YouTube, disfrute esta prédica, le saque el jugo hasta lo que más pueda. ¿Y qué les parece si entramos ya en las preguntas? Porque ya están llegando. Y tenemos aquí unas cuantas que habían llegado. Quisiera agregar un punto ahí antes de pasar a las preguntas. ¿De la prédica florece todavía? Sí. Ok, bueno. Porque es que hay mucho que hablar de esto. Sí, no, que eso yo sé que tú vas así como ping, 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 pero interesantísimo. Y yo creo que esa prédica hay que, como dices, hay que ir y hay que volver otra vez. Me gustó el hecho es que, Bishop, hay gentes que muchas veces cuestionan el ministerio de la gente. Y cuestionan y lo ponen y murmuran y hablan. O sea, ahí había una disputa. O sea, ahí había, ¿quién es el que realmente es el hombre de Dios? Y yo digo, está bien, pongan las varas ahí. Y con las varas reverdeciendo, o sea, Dios confirmó a Leví, a Aarón como su ungido y a Moisés, ¿verdad? Como el hombre de Dios. Ellos después de ahí, o sea, lo que vemos en esto es que aunque aparentemente no haya fruto que exhibir ahora mismo, o sea, tú no puedes desdeñar la vida de un hombre de Dios que tiene una trayectoria. Así es. Ni ponerlo en vergüenza, ni murmurar, ni hablar. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer reverdecer esa vara. Así es. Y ahí Así lo es. que yo veo es que... Punto muy importante. Esas cosas que estaban pasando ahí, Dios salió, ¿verdad?, en defensa de sus ungidos. Porque hay mucha gente ahora que agarra a cualquiera y comienzan a hablar y comienzan a desacreditarlo y murmurar. Pero Dios va siempre a defender a sus ungidos. Amén. Y esa fue una forma en que lo hizo. El temor de Dios cayó ahí, que ellos dijeron, nosotros no vamos a volver al tabernáculo porque no vaya a ser que el Señor nos linche. Así que es un punto ahí. Yo creo que realmente debemos volver a esta... Y yo creo que, ¿cómo se llama el nuevo canal? Porque yo mismo voy a entrar al nuevo canal. Qué bueno. Qué bueno. Bishop, tú ibas a decir algo, por favor. No, y que ahora me voy al otro lado de la moneda también para agregar un punto más, ya que estamos extendiéndonos un poquito en esto. Y es también que los pastores y los ministros tienen que entender que la gente no solo quiere oírnos, la gente quiere ver los frutos. Jesús dijo, si ustedes no me creen,
por lo que yo digo, créanme por lo que hago. Entonces la autoridad ministerial no viene porque tú te tienes que someter a mí porque yo soy. No, ellos quieren sentir, ellos quieren ver, ellos quieren palpar, porque el árbol se conoce por los frutos. Correcto. Entonces ellos quieren ver un árbol fructífero para entonces poder seguir y respetar. En el momento en que dio fruto esa vara, todas las contiendas cesaron. Todas las contiendas cesaron. Entonces, claro, cuando el ministro se mueve en lo natural solamente, el ministro no es respetado por la gente porque es considerado un hombre más. Sí. Pero cuando el hombre se mueve en lo sobrenatural, cuando el hombre tiene una unción de Dios, cuando el hombre da frutos espirituales, la gente lo respeta. En lo natural podría hablarse de la sabiduría humana, sí, o el conocimiento. Humana, terrenal o diabólica, se dice que es la sabiduría de la tierra. Ajá. Así es. Bueno, ¿qué le parece si entramos ya con las preguntas que están llegando a borbotones? Paso a Dieguito, el sobrino del Bishop, que está a su diestra. A mi siniestra. Bueno, la primera pregunta es de René González, que dice: ¿cómo saber si tengo el llamado de evangelista o de pastor? Yo creo que la mejor manera de definir un llamado específico es entrando en el llamado general. Lo he dicho otras veces aquí. Cuando el Señor dice, id por todo el mundo, predicad este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Todo esto es el llamado general de todo creyente. Cuando dice id y haced discípulos, dice el libro de Mateo, a todas las naciones, este es el llamado general de todo creyente. ¿Cómo nosotros encontramos un llamado específico? Cuando estamos envueltos en el llamado general, porque ahí es donde los dones van a fluir. Yo siempre digo, es más fácil voltear el guía de un carro que esté en movimiento que de un carro que está parqueado. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se sienta a esperar el llamado, cuando en realidad usted lo que tiene que hacer es moverse, porque dice que el Señor enderezará tus veredas. Amén. Entonces, son tus pasos lo que son organizados por Dios. Si usted no da pasos, ¿cómo Dios lo organiza? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para encontrar un llamado específico, tenemos que entrar en el llamado general. Tenemos que estar ahí sirviendo, predicando. ¿Cómo encontró su llamado profético Eliseo? Sirviéndole a Elías. Entonces, allí es donde está. ¿Cuál es el peor movimiento que puede hacer un individuo supuestamente buscando un llamado? Rebelarse contra su pastor. Pero ven acá, si tú quieres ser un pastor, ¿cómo te vas a rebelar contra tu pastor? Ya ahí tú estás empezando mal. Tú estás tratando de establecer un ministerio con los principios erróneos. Usted tiene más bien que servirle a su pastor como nadie le sirve, tal y como Eliseo lo hizo, para poder heredar un manto espiritual, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros nos perdemos a veces, es sirviendo. Hechos capítulo 6, Esteban estaba sirviendo la mesa de las viudas y de repente encontró una unción y un poder para predicar absolutamente increíble. Entonces, sirviendo a su suegro Jetro fue que Moisés se encuentra con el fuego en el desierto. Y el fuego le dice, ahora eres un patriarca. Entonces, aquí es donde nos perdemos. La manera de encontrar un ministerio específico es sirviendo al ministerio general. Bishop, y ahí, aparecen muchas sabandijas y lobos y hijos del diablo que agarran y dicen, pero esto es un negocio. Mira el pastor, qué bien vive. Y dice, yo agarro y me le llevo la mitad. Y yo cuadro también. O sea, hay gentes que no sirven. El principio del pastorado es que tú tienes que servir bajo el ministerio de otro para que luego Dios te dé lo tuyo. Claro. Eso es así. Si tú no eres fiel en lo ajeno, Dios no te pondrá sobre lo tuyo. Y quiero agregar algo. Hay mucha gente ejerciendo ministerios ilegales. Eso. Porque te voy a decir una cosa. El ministerio comienza con la imposición de manos del presbiterio. Y hay mucha gente que lo que hace es que se rebela contra el presbiterio en vez de buscar la bendición del presbiterio. Y esto es algo muy delicado y muy peligroso. Amén. Amén. Bueno, la siguiente pregunta es: si un hijo no honró a su padre en vida,
¿Es justo repartir la herencia en partes iguales entre los hermanos? Yo creo que sí. Y claro, voy a tener mucho cuidado en esto porque no conozco todos los detalles y además Jesús dijo, ¿quién me hizo a mí repartidor de bienes? Sí, entonces no, pero yo creo que por más discrepancias, así como nosotros tenemos discrepancias o más bien cometemos errores en nuestra relación con Dios y Él sigue siendo nuestro Padre y nosotros sus hijos, yo creo que ese Padre, a pesar de no haber tenido una relación buena con ese hijo, lo amó hasta el último instante y nunca dejó de ser su padre. Y legalmente le corresponde. O sea, no hay un juez en la tierra que tú le puedas decir, no, es que él era malo con mi papá, no le demos la herencia. El juez va a decir, no, legalmente le corresponde. Y si legalmente le corresponde, ¿cómo nosotros seremos árbitros de lo que le corresponde moralmente? No sé si me están entendiendo. Entonces yo creo que sí, yo creo que duele y yo creo que la persona que va a llevar más dolor de esto es el mismo hijo que no lo honró. Es más, quién sabe si al recibir esa parte de esa herencia, sea mucho, sea poco, él entienda el error que él cometió de no honrar a su padre a través de la vida. Y él ya no puede repagar a su papá, pero lo puede repagar con otras personas. Entonces yo creo que sí, yo creo que deberían en lo absoluto entregarle la parte que legalmente le corresponde. Amén, amén, amén. Cintia Alejo, pero ¿existe prácticas sexuales prohibidas entre esposos cristianos? Bueno, esta es una de las preguntas más bravas que me han hecho. Uno de los problemas que estamos teniendo hoy en la sociedad es la hipersexualidad, que viene a causa de las prácticas extrañas de la pornografía. Entonces, hay ciertos límites, pero esos límites no lo puede imponer un individuo, sino la conciencia de cada cual. La realidad es que todo lecho en matrimonio es honroso ante los ojos de Dios. Quiere decir que lo que pasa en esa cama, si es bajo el sello del matrimonio, Dios se pudiera parar al frente y no le ofendería. Porque eso es lo que dice la Biblia, es honroso ante Jehová. Ahora, la conciencia de cada individuo le va a decir, te está yendo mucho por acá, te está yendo mucho por acá. Y eso tiene que mantener una línea, porque no debe de hacer, y en este caso casi siempre son los hombres los que terminan por ofender o por hacer sentir mal a la mujer. Usted tiene que conversar como adulto y usted tiene que saber a dónde están las limitaciones, y de igual manera tampoco las mujeres deben de ser monjas novicias rebeldes, ¿verdad? Y tienen que entender que hay una parte, el hombre es muchísimo más sexual que la mujer y esa necesidad del hombre debe ser satisfecha. Entonces tiene que haber un balance y yo creo que ese balance lo crea la conciencia para decirte, creo que sí puede haber líneas que no deben de ser cruzadas, pero no me atrevería jamás a tratar de definir esas líneas, sino que lo encomiendo a la conciencia de cada individuo. Bishop, y en eso quisiera agregar algo. Uno que ha aconsejado a tantas parejas ve que hay, o sea, son cristianos los dos, pero quizás el hombre tiene 6 meses que llegó a la iglesia. Entonces hay hombres que practicaron todo tipo de situaciones y vivieron con mucho libertinaje en el mundo y quieren someter a una muchacha, a una mujer que quizás no vivió esa vida, a experiencias y cosas que no están, que se sobrepasan, ¿verdad?, su entendimiento. Cruzan. Entonces, imagínate, o sea, hay muchas mujeres que están viviendo esa situación y es muy penoso porque vienen de una cultura, como verdad, mundana. Sí. Un hombre que se da a hacer cosas y experimentar todo tipo, inclusive el sadomasoquismo y todo ese tipo de cosas que vemos que se implementan en algunas relaciones
mundanas. Sí, y te voy a decir una cosa. Lo que sucede mucho es la perversión que está trayendo la pornografía está causando que muchos lechos sean mancillados. Acuérdate que la Biblia habla de lechos sin mancilla. Entonces mira qué es lo que pasa. Tú te pones a ver la televisión y tú ves a Evel Knievel. ¿Se acuerdan de Evel Knievel? No, qué bueno. Evel Knievel era un hombre que saltaba en una motocicleta muchos carros. Sí, sí. El tipo era un experto en la motocicleta. Pues búsquenme otra, vamos a buscar otro ejemplo entonces, porque ustedes van a hacerse ahora los que no saben quién era Evel Knievel. Caramba. Vamos a buscar, búsquenme un pelotero, denme un pelotero ahí. Yo sé de MacGyver. Joel Rodríguez. Joel Rodríguez, ¿es cristiano? No. Tú ves que tú estás desligado. Bueno, Manny Ramírez. Manny, vamos a agarrar a Manny. Yo hago así y veo la televisión y veo a Manny Ramírez jugando béisbol. Cuando yo voy a jugar béisbol, lo más estúpido sería que si yo no puedo hacer lo de que Manny Ramírez hace como un experto en el béisbol o como una persona que juega béisbol 75,000 veces mejor que yo y más que yo, lo más estúpido sería que yo me frustre y no vuelva a jugar béisbol. Y ese es el tipo de engaño que tiene la pornografía. La pornografía es una serie de escenas que no son ni reales, ¿ok? Es un montaje, es un montaje. Y cuando los jóvenes especialmente comienzan a ver eso, entran en una frustración sexual tan horrenda que eso es lo que empieza a pervertir, porque empiezan a buscar otras cosas que no deben de buscar, porque dicen, lo que está pasando es que no está funcionando esto así, porque tenemos que hacerlo como en la película que yo vi, como en el video pornográfico que yo vi. Y todo esto está convirtiendo la sociedad en lo que Jesús dijo. Que Jesús dijo claramente que los postreros días serían como Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no era solamente homosexualidad. Ahí había incesto, bestialismo, sadomasoquismo. Todo eso estaba metido en Sodoma y Gomorra. Entonces, habían orgías, habían todo tipo de cosas. Pues ahí es donde nosotros tenemos el problema en la sociedad hoy. ¿Por qué? Porque hay una gran frustración, especialmente de parte de los hombres, de no poder reproducir algo que es irreproducible. Y eso está causando ¿cómo se dice? Una misión por encontrar algo que quizás es hasta inalcanzable. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando el hombre comienza a hacer eso, la mujer comienza a sentirse peor todavía, porque se comienza a sentir en un objeto sexual, lo cual usted no se va a una cama a hacer sexo, usted se va a una cama a hacer el amor, que es diferente. Ya estamos metiéndonos en cosas bien profundas. Porque el único lugar que Dios bendice es el lecho del matrimonio. Y ahí no debe ser el sexo lo que impera. Aunque hay sexo envuelto, no debe ser el sexo lo que impera, sino el amor. Amén. Amén. Esté pendiente porque en febrero vienen los talleres para matrimonio. Así mismo es. Bishop va a extender todo este concepto. La próxima pregunta la tiene usted. Fue un bucapié lo que sucedió. Sí, no, eso fue. Muy buena. Eso fue. Salió una ahí que dijo, aleluya, gloria a Dios. Sí. Pero el problema, José, que no sabemos a qué ella estaba diciendo aleluya. Eso sí. Okay. No sabemos. Pastor Juan. Dice Doralis Hernández, esa tiene que ser prima mía. Dice, saludos desde Venezuela. ¿Pueden compartir la guía de ayuno Reto 21? Absolutamente, sí. Usted la puede descargar de nuestro website. Creo que es www.rudygracia. Por ahí va la cosa. Y segadores también. rudygracias.com y segadores.com. Toda la guía puede descargarse en un PDF virtual y usted puede seguirla día a día. Y también en nuestras redes la estamos poniendo a diario. Lo que se va haciendo cada día lo estamos colocando. Esta guía es una guía impresionante. La confeccionó Eileen Gracia y la llevó a cabo una joven que trabaja con nosotros junto a su esposo en Toronto, que se llama Lou. Y hicieron un trabajo
impresionante. O sea que está muy bien hecha y sí puede por cualquiera de esos medios. Es más, bueno, pero que entonces se tardaría mucho. Hasta si no la pide, te la enviamos por correo, pero es mucho más fácil descargarla. Perfecto. La próxima pregunta llega de Georgina la Antigua. Ella dice, Bishop, por ahí circula un video sobre un bautismo donde aparecen unos ángeles. Ya yo veo. ¿Usted qué opina sobre apariciones de estos en los últimos tiempos? Yo creo que sí las ha habido, sí las hay y sí las habrá. El problema es que nosotros no podemos tomar hoy en día esas apariciones como auténticas. ¿Por qué? Un milagro de sanidad es algo que puede ser corroborado y confirmado por un doctor. Pero una aparición no puede ser corroborado por nadie. Entonces ahí es donde tenemos que tener extremo cuidado. Hoy en día se utiliza mucho la manipulación de los medios para hacer ver cosas que no son. Y que no se nos olvide que el espíritu que va a estar imperando en este tiempo es un espíritu de engaño. Entonces escuchen esto, porque es importante. Hoy en día, cuando un profeta me va a profetizar a mí, que yo creo en la profecía y creo en los profetas, yo oro siempre, digo, Señor, que me diga algo que no lo revelan las redes sociales. Porque yo soy una figura pública. El que me vaya a decir a mí, tú tienes tantos hijos, eso lo sabe todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces yo le digo, Señor, si este profeta no me revela a mí algo que nadie sepa, solo tú, ahí quedó. Yo no, lo tomo con un grano de sal, no lo descarto, pero lo tomo como una palabra de exhortación, porque hoy en día hay mucho Facebook profeta. Facebook profeta. El Facebook profeta es el que busca tu perfil en Facebook y viene y te lo repite y todo el mundo, oh my God, oh my God. Sí, obviamente, entonces me dicen, pero tú estás haciéndolo mal porque tú estás desacreditando a los profetas. No, es que un profeta no necesita ver tu perfil. Exacto. Así es. Un profeta no necesita ver tu perfil. Oye, pero O es profeta o no es profeta. Entonces, el Facebook profeta. Sí, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. ¿Cómo lo definiste? Muy bien. Sí, profeta, Eso. se llaman profetas.com. Sí. Le Entonces, parece al adivino que le tocaron la puerta y preguntó quién es. Y la gente dijo, no, hombre, no. La próxima pregunta. sí, las líneas psíquicas que dicen, llámame. Digo, llámame tú. Llámame, dile al demonio ese que te está diciendo cuál es mi teléfono, dónde yo vivo y dime lo que me tiene que decir. ¿Cómo que te llame? Pastor Edgardo Alvira dice, tengo una pregunta, ¿es posible que aún después de muchos años de que Dios me dijo que sería pastor, es posible empezar ahora a prepararse y ejercer el ministerio? Gracias, saludos, bendiciones. Absolutamente. Uno de los pastores más exitosos que yo conozco empezó su ministerio a los 63 años. Wow. Y es el pastor de Word of Life en Miami. Wow. Hermano Moore, si no me equivoco. Y él dijo, toda la vida el Señor me tuvo haciendo otras cosas y después me llamó al pastorado. Aquella iglesia que acabo de mencionar en Brasilia, que tiene 1 millón de miembros, el pastor es un hombre de edad media, ¿verdad? Y el pastor es un científico cuántico. O sea que él estudió toda la vida, ejerció su carrera y en medio de su carrera, cuando era un hombre cuarentón y pico, entonces Dios le dijo que empezara en el ministerio. O sea, no hay en el espíritu, no hay en este tipo de cosas específicas. Recuerden que el principal ministerio de Moisés, ¿a qué hora llegó? ¿Cuándo tenía Moisés cuánto? Más de 40. Bueno, había pasado 40 en el desierto. Y 40, 80 años. Llamaba un tiempo que tenía de 80 príncipe. Claro, 80 años. hagan la matemática, igual le pasó a Abraham y así hay muchísima gente. O sea, estamos hablando de que además hay otra cosa. Por ejemplo, Simeón y Ana, ellos pasaron hasta los 80 años esperando la venida del Señor y luego
ejercen el ministerio, la cúspide de su ministerio. Pero eso no quería decir que ellos no estaban ocupados haciendo ciertas cosas. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, usted tiene que estar ocupado en el ministerio general para encontrar su específico llamado. Amén. O sea que usted se ocupa en lo que usted puede hacer con sus manos y el Señor le va abriendo camino para llevarlo y colocarlo en el lugar que usted debe estar. Amén. Importante, en los 5 ministerios no puede haber voluntarios. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios, Él dio, como dones al cuerpo. El Señor mismo lo da. O sea, usted no puede decir, yo voy a ser voluntario para ser pastor. A mí me dijo un muchacho que estaba aquí en la iglesia, pastor, me voy para San Juan de la Maguana, en República Dominicana. Digo, papá, ¿y para dónde tú vas? Es que mire, se murió un pastor y mi primo me llamó que fuera a ayudar en esa iglesia, a pastorear esa iglesia. Le digo, ¿y tú eres pastor? Me dice, yo creo que sí, porque tú un llamado, pero un llamado de tu primo, animal. Tu primo se llama Jesús. Así mismo le dije animal y todo, para ver si reaccionaba. Le dije, tu primo se llama Jesús, te llamó del tercer cielo, ¿qué te pasa? Entonces, ese es el problema, que a veces no entendemos que no puede haber voluntarios en el ministerio quíntuple. San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana. Ahí hay unos demonios. San Juan de la Maguana es conocido. Ahí tú llegas a una iglesia y hay escobas paradas de todas las brujas que andan volando por ahí. O sea que usted va para allá sin tener el llamado y lo van a sacar volando de ahí. Dieguito, tienes la próxima pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Yelidesia Parazo, y perdón si no mencioné el nombre bien. ¿Cuándo hacen la Santa Cena en Segadores y qué opinión tiene de la Santa Cena? Muchas gracias, Bishop, y bendiciones. La Santa Cena es algo que debe de hacerse, pero no debe de hacerse ritualísticamente. Nosotros la hacemos 2 a 3 veces al año y no la promovemos ni hacemos un show, porque la Biblia nunca dice que se haga así. La Santa Cena debe de practicarse porque fue una ordenanza del Señor, no una sugerencia. Amén. Pero nunca el Señor dice que tiene que hacerse tanto tiempo. Creo que la Santa Cena, al igual que el bautismo en agua, no es un ritual. Creo que hay un aspecto espiritual demasiado importante. Y cuando nosotros hacemos Santa Cena aquí, muchísimos milagros de sanidad acontecen, porque yo creo que hay un respaldo espiritual detrás de esto. No es un ritual. Nosotros no somos ritualísticos. Yo nunca lo he sido y nunca lo seré. Por eso es que no debe de tomarse de esta manera, sino que debe de tomarse con la conciencia real de que es un acto espiritual que debe ser respaldado por Dios. Amén. Antes de la próxima pregunta, que le toca, viene desde Nicaragua, voy a hacer un comentario que nos llega desde España. Es Karen Melgar. Dice, no me pierdo sus prédicas, Pastor Rudy. Sus sermones me han guiado muchísimo para mi vida espiritual. Bendición y que Dios le siga dando más. Amén. Amén. Estela Crawford, pastor, hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de servirle al Señor? Bueno, con toda la fuerza que tú tengas. O sea, es lo único que pudiera decir, porque usted le puede servir al Señor. Claro, yo creo que todo creyente tiene lo que se llaman tiene que hacer servicio, ¿verdad? Y tiene que hacer también un aspecto espiritual. Dice que cuando estaban construyendo la muralla de Jerusalén, dice que con una mano acarreaban y con la otra tenían la espada. Entonces yo creo que eso simboliza un ministerio espiritual, que es lo que dice Marcos 16 y Mateo 28, que es hacer discípulos, ganar almas. Y luego están los ministerios de servicio, que es lo que usted hace en su iglesia. Usted le sirve al pueblo de Dios, le sirve a sus hermanos en la fe. Entonces, ambos tienen que hacerse con todas las fuerzas, porque es lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice es lo que tú tengas para hacer para el Señor, hazlo con toda tu fuerza. Entonces aquí, por ejemplo, en nuestro ministerio, nadie puede servir en ningún ministerio de servicio si no es un líder.
Entonces ellos tienen células y tienen grupos y predican el evangelio y hacen discípulos, pero al mismo tiempo ellos sirven como gente en las puertas, como ujieres, como gente que dirige el tráfico, como que cuidan los niños, que cocinan en la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Pastor Juan tiene la próxima pregunta. Yo estoy por brincar la pregunta que me... Están llegando preguntas muy fuertes en el área. Pues miren, yo voy a tener con un pedacito de pan. Mientras tanto, hay un comentario, no sé si lo dijeron. Ya, desde España. Pero desde esta España. pregunta se la vamos a dejar a los pastores. Entre pastores y nosotros vamos a retirarnos. No, en lo que hacen esta pregunta. Tienen que taparse los ojos. Yo voy así como el chavo. Sí lo digo. Porque está fuerte. Mátese usted misma. Mátese usted misma. La pregunta viene de parte de Melix. Hermana, no nos estamos riendo de usted. Es que esto es muy extraño. ¿Okay? Exacto. Soy adicta a la masturbación y ya lo confesé a una consejera cristiana, pero siento que no me ayudó en nada y no sé qué hacer. Disculpe, hermana, por la risa. La realidad es que esto es un caso muy serio. Sí. Toda adicción es diabólica. Y quizás lo que tú necesitas no es un consejo, tú necesitas liberación. Y perdóname que lo diga tan francamente, pero es la realidad. No quiere decir tampoco que eres poseída por un demonio, no quiere decirlo para nada, pero puedes estar siendo obsesionada por un espíritu. Cuando nosotros sabemos que hay un demonio metido en una situación, déjenme explicarlo. ¿A cuánto le gusta comer aquí? Levanten la mano. Ok. Pero si usted tiene que levantarse 6 veces en la noche a comer porque no puede dejar de comer, ahí hay un demonio. Ahí hay un problema serio, sí. Hay un problema. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque lo que los demonios hacen es que llevan ciertas cosas a un extremo tal que esclavizan a la gente por medio de esta adicción que ellos crean. Entonces, importantísimo, usted necesita ser ministrada en liberación, porque usted puede que esté siendo atormentada por un espíritu. Vuelvo y digo, no necesariamente tiene que estar poseída por un demonio. La posesión es algo muy profundo. Ok, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando un demonio ataca el cuerpo se llama opresión demoníaca. Cuando un demonio ataca la mente y las emociones se llama obsesión demoníaca. Y cuando un demonio ataca el espíritu se llama posesión. Pero la posesión usualmente se realiza cuando la persona de su propia voluntad abre las puertas para que ese espíritu lo posea. Asimismo, como sucede, perdonen que use esta expresión, pero lo que quiero es para hacer el punto, cuando somos poseídos por el Espíritu Santo es la misma manera. Tú tienes que, el velo de la voluntad tiene que abrirse para que el espíritu sea tomado. ¿Estamos claros? Entonces, usted lo que tiene probablemente es una obsesión demoníaca, que es un espíritu obsesionándola con algo a nivel de su alma y de sus emociones. Y usted va a necesitar ser ministrada. Es más, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, con la autoridad que tú me confieres como tu siervo, yo reprendo este espíritu en el nombre de Jesús. Y yo comando ahora mismo, deja a esta mujer, deja su mente, deja su cuerpo, déjala ahora en el nombre de Jesús. Yo te reprendo y te echo fuera en este momento. Yo tomo autoridad sobre ti y te ordeno en el nombre de Jesús que ahora mismo pases de ella y te vayas en el nombre de Jesús y nunca más vuelvas a entrar a ella en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la próxima pregunta viene de Mine Hill. Yo asisto a una iglesia, pero mis pastores se salieron de la cobertura de sus pastores
que lo estaban... Padres, sí. De sus padres espirituales aquí. ¿Qué procede? Pregunta. Bueno, obviamente tú no sabes qué sucedió allí, ¿verdad? Muy probable no tienes la menor idea, y tus pastores tienen que tener alguna buena razón que por alguna razón no te la quieren dar a ti. Tú tienes que entender que los padres espirituales, la cobertura espiritual, son como tus abuelos, ¿verdad? Pero tu padre espiritual es tu pastor. Él es el que vela por tu alma. Y no es la primera vez que se ha visto un pleito entre un papá y un abuelo, y los hijos no le dan la vuelta al papá, lo desobedecen y se van con el abuelo. Porque el abuelo es abuelo y el papá es papá. Entonces, tú tienes que confiar en tu pastor y entender que alguna cosa que quizás no te van a compartir a ti aconteció para que hubiera esa ruptura de esa relación, y usted tiene que acatar y obedecer a su padre, que es el pastor. Dice la Biblia que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, y obedecer significa hacerle caso aun cuando usted no está de acuerdo. Que se sepa. Que se sepa, nadie obedece estando de acuerdo. Usted tiene que no estar de acuerdo para practicar la obediencia, sino usted simplemente practica con agrado una acción. Entonces, sométase a su pastor, obedezca. Si acaso su pastor quisiera explicarle el por qué hubo la ruptura de esa relación, porque no sé a qué nivel del liderazgo estás, que lo haga. Pero si no, confía en él y continúa. Perfecto. ¿Quién sigue? La pregunta siguiente. Dice la consentida del rey. Quisiera saber cómo son los ayunos que nosotros hacemos, si son intermitentes, qué alimentos, etcétera. De saludos desde MTY. La Biblia no habla de ayuno intermitente. Esa cuestión se inventó ahora por la gente de los deportistas, ¿verdad? La medicina deportista. La Biblia habla de varios tipos de ayuno, y te lo voy a dar rapidito. Está el ayuno total, que era el ayuno que hacía el pueblo de Israel desde que se levantaba el sol hasta que se ponía el sol. Es un ayuno más o menos de 12 horas, donde no hay alimento, pero sí hay agua. ¿Estamos claros? Después está el ayuno parcial, que es el ayuno de Daniel capítulo 10, que es cuando dice que él no se llevaba a la boca pan placentero. Quiere decir que usted se pone algo en el estómago, pero para sentar el estómago, especialmente gente que tiene problemas de acidez y eso, se pone algo en el estómago, pero no para disfrutar o para coartar el deseo de comer, sino más bien para poder resistir el ayuno. Luego está el ayuno de Esther, que es un ayuno de 3 días sin comida y sin agua. Nunca se debe ayunar más de 3 días sin agua, porque le harías daño a tu organismo. Y luego está el ayuno sobrenatural, que es el ayuno de Moisés, 40 días y 40 noches con agua, no alimento. Pero este ayuno solo puede llevarse a cabo cuando Dios directamente te lo ordena, porque si no te lo va a ver cara a cara. ¿Okay? Entonces, el ayuno sobrenatural es con agua, dura 40 días. Los médicos dicen que si tú dejas de comer 40 días, todas las células de tu cuerpo se renuevan. Es como un nuevo nacimiento, literalmente. Y es algo que se hace. Dice que Jesús tuvo hambre, no dice que tuvo sed después de los 40 días. O sea que se hace con agua. Entonces, esos son los diferentes tipos de ayuno. Ayuno intermitente es otra cosa. No quiere decir que no es ayuno, pero no son los ayunos de los cuales habla la Biblia. Bishop, y los judíos practican al día de hoy el ayuno del Yom Kippur, que es el día del perdón, y ellos pasan un día completo sin comer ni beber. Ese es el retiro del... Sí, pero ya eso viene por tradición rabínica. Exacto. Pero es interesante que, fíjate que hacen 25 horas, es por si acaso
no durar 23 y un chin. O sea, ellos pasan para cubrirse. Entonces, tremendo eso. Y una cosa importante del ayuno es que donde quiera que hay ayuno y oración. Cuando Jesús ayuna, Jesús se va al desierto a orar. Usted tiene que tener cuidado porque hay mucha gente que lo que hace es pasar hambre. Porque está ayunando y yendo a trabajar. A usted le conviene más ayunar un día encerrado en su casa orando, a ayunar 7 días yendo a trabajar. Porque es que usted tiene que apartarse para dedicarle tiempo al Señor. Amén. Entonces, usualmente los judíos, volviendo a los judíos, ayunaban el sábado y era de levantar el sol a que cayera el sol, y era el sábado. Y muchos experimentan el ayuno allí porque era el día del Señor para ellos. Aclarado este punto. Impresionante el ayuno. Perdóname, quiero, porque como estamos sumergidos en este tiempo de ayuno y oración, veo que el ayuno, Bishop, ahí estuve viendo cómo el tiempo de Nabot, la finca de Nabot, la herencia, fue quitada por testigos que estaban haciendo un ayuno y que testificaron en contra de él. Fíjate que para lo que hizo fue el demonio ese, acá, fue convocar un ayuno y oración. O sea, en el marco de un ayuno y oración, poder testificar contra un hombre y hasta apedrearlo y matarlo para quitarle su posesión. O sea, bueno, por eso dice Isaías 58, cuando ustedes ayunen así para combates y contiendas, no va a ser su voz escuchada en los cielos. Hay mucha gente que ayuna por cosas que no son bíblicas, por cosas que no son reales. Y vemos, no, por ejemplo, por el marido de otro. Y vemos, por ejemplo, por la mujer de otro. Dios le dice, ustedes han ayudado el mes quinto, el mes séptimo, el mes noveno. Cuando ayunasteis todos esos años, ¿lo hiciste para mí? Exacto. O sea, por eso es que viene el ayuno que Dios escoge en Isaías 58, como bien dice el Bishop, porque hay gentes que hay una convocatoria de ayuno, pero ok, lo están haciendo porque el líder lo ordenó, pero este es un tiempo donde tú tienes que buscar, como dice también la palabra, rasgar tu corazón en el libro de Joel, porque tiene que hacer tu corazón sensible otra vez. Amén. Como de un niño, para poder oír la voz de Dios, hacerte sensible a lo que Dios quiere que tú hagas, porque si no, tú vas a estar haciendo algo en la carne, cuando se supone que algo en el espíritu para Dios. Las bases del ayuno están muy claras, que existen 3 apetitos de la carne, ¿verdad? Es el dormir, el sexo y el comer. Esos son los 3 apetitos de la carne. Diría Johan, ¿Tú sabes que yo un día estoy predicando y digo el pecado, y hace Johan desde el púlpito así, bueno, el pecado. Digo, no, mijo, no se trata de ese pecado. ¿Cómo son, Bishop? Repítelo, por favor. Sí, mira, es el dormir, el sexo y el comer. Por eso Jesús se abstuvo de mujer, por eso Jesús vigilaba, y por eso Jesús ayunaba. Porque es someter a la carne y hacerle entender, no, tú no mandas, manda el Espíritu. Cuando tu carne mengua, tu espíritu crece. Y ese es el ayuno. Por eso es que nosotros escuchamos, no es que nosotros, yo voy a ayunar hasta que Dios me hable. No, pero ¿qué pasa? Así no es, Dios es soberano. Lo que pasa es que cuando ayunas, tu espíritu toma control y tú oyes a Dios. No es que tú estás moviendo el cielo por el ayuno. Desde cuando nosotros movemos a Dios, Dios es soberano. Él es todopoderoso. Entonces, allí es donde está. El ayuno no es una penitencia para que Dios no agarre pena, ¿verdad? El ayuno es entrar en una dimensión espiritual donde tu espíritu se fortalece y tu carne mengua. Cuando mengua la carne, crece el espíritu. Amén. Yo creo que es bueno aclarar ese punto siempre, porque la mayoría de las sectas utilizan el ayuno, inclusive los satánicos ayunan muchísimo. Entonces es bueno hablar de todo eso y aclarar todo eso, porque sabes que también el salmista David decía, cuando ellos estuvieron enfermos, yo ayuné por ustedes, hice silicio. Fíjate que ayunar inclusive por otros en situaciones difíciles es también una de las respuestas del ayuno. Porque es que somos insensibles. ¿Por qué el ayuno? Porque precisamente nos baja y nos lleva al plano, ¿verdad?, donde escuchamos la voz de Dios, comenzamos a ver cómo Él ve, a sentir cómo Él siente. Y David decía, y muchas veces nosotros tenemos un pesar de que oímos de que alguien estaba en cama y quizás nunca oramos
y después oímos que esa persona falleció. Qué triste eso. Cuando en una situación así, tú puedes hacer ayuno por eso. Y ayunar buscando, o sea, que Dios bendiga a esa persona, ayunar por otros. Y el salmista David, creo que en Salmo 69, habla de que mientras ellos estaban enfermos, yo hice silicio y ayuné por ellos. Porque tu oración tiene más poder. Tú tienes un contacto más directo con el Señor. Porque tu espíritu está encendido. ¿Entiendes? Estás en otra dimensión. Perfecto. Pasamos a la próxima pregunta, Dieguito. La siguiente pregunta es de Maricín Ayala, que dice: ¿cómo podríamos prepararnos en el ser para luego hacer? ¿Cuál es la clave para poder ser un íntimo del Señor? La oración. La oración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es tan simple como eso. Es más, todavía en las relaciones humanas, cuando usted conversa con una persona, usted comienza a crecer en intimidad con esa persona. Así es. ¿Entiende lo que estamos? La oración es la clave. La oración es la clave. Usted tiene que aprender a acercarse a Dios para que Él se acerque a usted. Usted tiene que tener intimidad con Dios. Usted tiene que hablar con Dios. Es tan simple como eso. Cuando usted se mete bajo las sombras del Señor, nadie puede estar más cercano que el que está metido bajo sus alas. Amén. Ahí está la clave. José Madrid. Sí. Joaquín Domínguez Becerra, una pregunta. ¿Por qué se le llama verbo a Jesús y qué significa? Jesús es el verbo de Dios. Jesús siempre existió. Cuando la Biblia dice y todo fue hecho por Él, quiere decir que cuando Jesús era la palabra, cuando el Padre hablaba la palabra salía y el Espíritu ejecutaba. Entonces por eso es que Él se llama el verbo. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Que se entienda que Jesús es la manifestación de la palabra, ¿verdad? Ese es quien es Jesús. Pero Jesús siempre existió. No fue 2000 años atrás que Jesús comenzó a existir, 2000 y pico de años atrás. Jesús siempre ha existido, ¿verdad? La Trinidad siempre ha existido, ¿verdad? Entonces, pero cuando el verbo, que fue lo que Dios habló en el vientre de María, cuando Él habló la palabra, Jesús nace, porque Jesús de Nazaret es el verbo de Dios hecho carne. Y tuvo que hacerse carne porque Dios no muere. Amén. O sea que para que Dios pudiera morir, porque Jesús es Dios, tuvo que manifestarse en un cuerpo mortal. Amén. Por eso es que dice que solo un anticristo dice que Jesús no vino en carne. Porque si Él no vino en carne, entonces estamos perdidos. Wow. Porque la carne de Él tenía que morir para que nosotros podamos vivir eternamente. Wow. Perfecto. Amén. Pastor Juan, tiene Wow. la próxima pregunta. Tremendo. Karina Gómez, dice new member en la iglesia. ¿Para qué se usa el diezmo y para qué la ofrenda? Una señora decidió no diezmar para ayudar a los necesitados Por su cuenta. por su cuenta, o sea, por su propia voluntad. Esto es un tabú religioso extremo. Esa persona quiere ser más buena que Dios. Y hay un gran peligro porque eso es lo que la religión hace. La religión te lleva a querer ser más bueno que Dios. Usted no diezma por lo que se haga con los diezmos. Usted diezma porque la palabra de Dios ordena que usted diezme. Eso es todo. Usted diezma en obediencia. Y la manera en que Dios dijo que había que diezmar era primero que todo un 10%, no un 9, sino un 10. Y si yo diezmo, en vez de diezmo hago un ochesmo, usted está mal, porque usted no está obedeciendo a Dios. Entonces, usted diezma el 10%, es obligatorio, no es una sugerencia de Dios. Tan obligatorio es que si usted no lo hace, está bajo maldición.
Entonces, ¿qué pasa? Después sigue que sea en la casa de Jehová. Hay gente que dice, oh, yo voy a diezmar ahora en la iglesia que tiene mi tío en Chile, porque esa iglesia tiene más necesidad. Eso es como ir a Winn-Dixie, comprar carne allí y ir a Publix a pagarla. Así no es. Tiene que ser en la casa de Jehová, donde usted recibe su alimento. Y tercero, el único que tiene poder sobre los diezmos es el sacerdote. Por eso es que usted no tiene nada que ver con los diezmos. Usted diezma a Dios para que el sacerdote lo administre. Dice que los sacerdotes deben ser considerados administradores y que el administrador se ha hallado fiel, pero usted no es nadie para decir si el administrador es fiel o no. El que tiene que decir eso es Dios. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, esas tres cosas son muy importantes. Dice Hebreos que aquí los reciben hombres mortales. O sea, pero allí, y refiriéndose en los cielos, ¿verdad? Uno quien es poderoso, tú le entregas el diezmo al hombre de Dios. O sea, después que él haga con eso, ese no es tu problema. Tu problema es si tú, ¿verdad? Como dice el Bishop Los Mocha, dice en vez del 10, el 5. ¿Cómo se diría? Cincuiesmo. O sea, ahí está el problema. Entonces, vemos que esto es un mal ejemplo. O sea, una persona que con años quizás en la iglesia, una anciana, entonces una persona nueva en la iglesia ve esto. O sea, es un mal testimonio. Usualmente esos errores los cometen los ancianos. Sí. O sea, me refiero a la gente que tiene mucho tiempo, porque ellos creen que pueden redefinir las cosas. Llegan a envanecerse tanto, mucha gente en la iglesia, llegan a envanecerse tanto que comienzan a redefinir la palabra y los preceptos bíblicos. Y eso es extremadamente peligroso. Te voy a decir una cosa. Cuando vinieron y echaron el perfume sobre Jesús, ¿qué fue lo que dijo Judas Iscariote? ¿Por qué no le dieron ese dinero? ¿Por qué no se vendió ese perfume y se lo dieron a los pobres? Él dijo, eso es un desperdicio. ¿Y qué dijo Jesús? Wow, Judas, qué bien, ¿eh? Qué bien. Mira qué espiritual es Judas. No, dijo, a él no le interesan los pobres, sino que se roba el dinero. Hay un mal espíritu de una persona que no le entrega a Dios lo que él demanda que se le entregue, di que para darlo a los pobres. Ahora, usted puede diezmar y después saque aparte para los pobres, pero ya eso es otra cosa. Usted no puede tomar el diezmo para los pobres. Así es. ¿Estamos claros? Y ahí hay una crítica, Bishop, velada, porque también, ¿qué se hace con los diezmos? Él te indica a ti que es una persona que puede estar viendo, bueno, esto se está haciendo quizás para una ampliación de la iglesia, eso es silla o cemento, y esto que yo estoy dando es para una gente que no tiene que comer. O sea, se justifican a sí mismos para violar el mandamiento. Si usted cree en eso, entonces usted tiene que ir a Washington y decirle que le digan qué están haciendo con lo que usted le paga de taxes al IRS. Exacto. Y no solamente eso, sino que le dejen opinar, como que usted tiene voz y voto, y usted le va a decir, no, yo no voy a que usted no deja de pagarle al IRS, asumiendo que usted vive en los Estados Unidos, a que usted no deja de pagarle, porque usted sabe lo que le pasa cuando usted le deja de pagar los impuestos al gobierno de los Estados Unidos, lo meten preso. Y por eso mucha gente se escandaliza cuando la Biblia dice, maldito es todo aquel que no diezma. Así es. Y se escandaliza cuando hay una penalidad. Y te voy a decir de dónde viene esa penalidad. Todo siervo paga tributo a su rey. Amén. Y en los tiempos bíblicos, en todas las monarquías del mundo entero, si usted no paga tributo a un rey, a usted lo meten preso o lo cuelgan. ¿Verdad? Entonces, si Dios es tu rey, y mira que en ningún momento el Señor ha dicho que no le pague al IRS, pero lo de César a César y lo de Dios a Dios. Wow. Mira lo ridículo que se porque usted no agarra el dinero del IRS y se lo da a los pobres. Para que usted vea qué rápido lo trancan. Bishop, una vez mira, usted va a estar con los pobres o sin los pobres, pero usted la van a poner en un sitio. Entonces, no tiene sentido. Déjame decir, me trajiste al pensamiento una escritura. Cuando el Señor envió a los discípulos, dice que Él tenía compasión de la gente. Eran como ovejas que no tenían pastor. Y él no dijo. Lo meten preso en todos los idiomas.
Él no dijo, viendo las multitudes, viendo las necesidades de las gentes, él está enviando su equipo y sabes que él no dijo, hagan una panadería. O sea, él no dijo, vamos a hacer aquí un supermercado y toda comida gratis. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio. El evangelio es la solución. O sea, cuando tú diezmas y ofrenda, estás poniendo tu dinero donde lo que trae solución realmente a las vidas de las personas por toda la eternidad. El Señor nos dijo, hagan una asociación. Hagan un sindicato, vamos a hacer que el que tiene peces traiga peces y el que tiene esto y vamos a darle de comer. No, el Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio ante las multitudes que se pierden. Y ¿sabes qué, hermana? Mándele esta grabación a esa señora para que se arrepienta y entienda que muchos de los problemas económicos que está teniendo por haber desafiado la palabra. La palabra es muy clara, muy específica y hay que obedecerla tal y como Dios la da. ¿Usted sabe por qué yo oro? Yo oro porque la Biblia lo dice. ¿Usted sabe por qué yo vengo a la iglesia? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted sabe por qué yo ayuno? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted sabe por qué yo camino en santidad? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted sabe por qué yo hago todo? Porque la Biblia lo dice. Porque hay que vivir por la palabra de Dios. Y si la Biblia dice diezmar y de la manera que dice que diezmemos, usted no puede reescribir la Biblia y decir, no, los diezmos es para los pobres. En ningún momento la Biblia dice que los diezmos son para los pobres. Usted puede sacar de su salario para los pobres, pero no el diezmo. El diezmo es de Jehová y lo administran los sacerdotes. Amén. Aclarado este punto, pasamos a la próxima pregunta que viene de Joao da Cunha. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Brasil y Portugal, desde donde haya llegado esta pregunta, asumiendo por el nombre y el apellido, Joao da Cunha. Él pregunta, ¿cuál es el bautismo? ¿Cuál bautismo es cierto? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre y el Espíritu Santo? Ese ha sido un debate absolutamente fiero a través de los años. Es fiero. Y te voy a decir una cosa. Yo realmente no veo cuál es el lío. De ninguna de las dos partes. Porque lo que tiene que ir detrás de eso es el corazón. Es la conciencia. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, este tipo de dilemas se forman por hombres de Dios, pastores, queriendo reescribir y redirigir las cosas basado en algún tipo de revelación que los hace a ellos diferente al resto de los demás pastores. Yo no veo cuál es la controversia. Pon tú que te bautizaron en el nombre de Jesús o te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no es lo mismo. Pero no es lo mismo, por Dios. Malo que te bauticen en el nombre de Juan. Exacto. Como bautizaron en Hechos 19 a 12 hombres. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Pablo fue y les dijo, ¿en qué nombre fuiste bautizados? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, no, fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y volvió y los bautizó de nuevo. Y le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo y lo bautizó en nombre de Jesús. Pero atiende esto. ¿El bautismo de Juan era de Dios? Claro que sí, pero era... ¿Y en nombre de quién bautizaba Juan? De ninguno de los dos. A Jesús no lo conocía. Ni conocía tampoco al Espíritu Santo. O sea, no tenían la revelación de la Trinidad todavía. Por supuesto. Y Juan bautizaba gente. A lo mejor Juan decía que te vaya bien chuflá. Y ya, porque lo que está detrás. Cuando Juan bautiza a Jesús, se abrieron los cielos. ¿Y en nombre de quién lo bautizó Juan? ¿Qué importa? En nombre de nadie. Él representaba la ley. Era el último profeta de la ley. Pero no creo que él dijo en el nombre de la ley. Es como tú dices, lo bautizó. Es que ahí no está la clave. Claro. El bautismo es ser sepultado con Jesús. Lo que vale en el bautismo es la obediencia a esta ordenanza, no el nombre. Porque decir Jesús, decir Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo mismo, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Entonces es lo mismo. ¿Estamos claros en eso? Es lo mismo. Ahora, por décadas se han matado
se han dividido las iglesias, se han peleado por esa... Vamos a dejarlo ahí. Bueno, la siguiente pregunta viene de Karen Arias, que dice: bendiciones, Bishop, que de hecho esta pregunta es acerca de lo que usted estaba diciendo antes. ¿Cuál es la diferencia entre posesión demoníaca y obsesión demoníaca? Gracias y que Dios le bendiga. Obsesión demoníaca es a nivel del alma. El alma está dividida en tres. El alma está dividida en las emociones, está dividida en la memoria y en la voluntad. ¿Ok? Esas son las tres partes del alma. Entonces, la obsesión demoníaca es cuando un demonio obsesiona los sentimientos y el comportamiento de un individuo, pero posesión es cuando toma control del espíritu. ¿Estamos claros en eso? Amén. ¿Por qué Dios maldijo la serpiente? Maldijo a Satanás y maldijo al mismo tiempo al animal. ¿Por qué maldice al animal? Porque de alguna manera ese animal tuvo que consentir ser tomado por ese demonio, por ese espíritu. Porque si no hubiese sido injusto. Si el animal lo tomaron a la fuerza, entonces hubiese sido injusto. No sé si me están entendiendo. Ustedes recuerdan cuando Judas le mete la mano en el plato al Señor, dice, y Satanás lo tomó. Ahí hubo un consentimiento para que Satanás lo tomara. Esa acción desató posesión. Entonces, la posesión no es tan fácil como parece. Pero al mismo tiempo, si una persona de su voluntad le abre paso, oigan, la voluntad, ok, el cuerpo está aquí, la voluntad en el medio y el espíritu está aquí. La voluntad es como una puerta que te lleva o a la carne o al espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso Dios nos dio libre albedrío, para que nosotros de nuestra propia voluntad decidiésemos hacia dónde queremos fluir o quién queremos que fluya en una u otra. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto, Angeli. La siguiente pregunta es: ¿cómo aconsejo a un discípulo si quiere cambiarse de iglesia porque la que tiene es muy lejos y por trabajo no puede llegar? ¿Es saludable tomar una decisión así? Bueno, yo creo que hay que ser un poquito más práctico en ciertas cosas. ¿De qué sirve querer ir a una iglesia si la iglesia no puede llegar? ¿Estamos claros en eso? Si no puede llegar. Ahora, era interesante que cuando yo era un estudiante en la escuela bíblica, había una iglesia que era la de Larry Lee. Era en un pueblo que se llamaba Rockwell. Y Rockwell tenía 8,000 habitantes. Y la iglesia de Larry Lee tenía 17,000 miembros. ¿Cómo es eso? Wow. Venían de todas las ciudades. La gente se disparaba. Yo manejaba 45 minutos para llegar a esa iglesia. Porque era una iglesia tan poderosa que hay un dicho que decía Kenneth Hagin, que era: a church that is alive is worth the ride. Una iglesia que está viva vale el trayecto. Entonces es importante que entendamos que si esa es la única razón, tenemos que ser un poquito más prácticos. Pero si pudiese ajustar algo y hacer un esfuerzo, y esa es la iglesia que siente que tiene que tener. Hay gente que se muda. Nosotros tenemos gente que se ha mudado de New York para venir a esta iglesia. Nosotros tenemos gente también que viene de Orlando los domingos. Tenemos gente que viene de Tampa. Tenemos gente que viene de West Palm Beach. No, y de sur. Los Cayos. Tenemos familias que vienen de Los Cayos. Y que tienen su grupo allá. Tenemos grupos en Los Cayos. ¿Verdad? Pero al mismo tiempo, si no se lo permitiera el horario, entonces habría que hacer ciertos ajustes o lamentablemente encontrar otra iglesia. Bishop, una pregunta en ese mismo sentido, de un líder, ¿verdad? Que está diciéndole a una discípula: usted me debe la vida. ¿Qué tú puedes decirle a un líder que puede tomar esa posición como que no sé dónde se basa, ¿verdad? Porque Pablo dijo: ustedes todos se me deben en el libro de Filemón, ¿te acuerdas? Pero realmente tú no le debes la vida al líder, aunque te haya predicado a Cristo. No, se está pasando porque
hay cosas que tú no tienes que exigirlas para que sucedan, ¿verdad? Alabanza exigida no es alabanza. Imagínate que yo saque una pistola y le diga a Anjoli, dime ahora, dime que soy buena gente. Dime. Ella me va a decir tú eres buena gente para que no lo dé un balazo, pero eso no tiene sentido. No sé si me está entendiendo. Anjoli, yo no te voy a dar un balazo. Pero estamos entendiendo. Y es buena gente. Imagínate un tipo que saca un cuchillo y le diga a una mujer, dime que me ama. Ella te va a decir lo que tú quieres, pero no hay amor. Claro. Entonces, esa persona, probablemente ese líder, está tratando de ejercer una autoridad que no tiene. Porque tú no tienes por qué presionar a una persona a que te dé ese tipo de devoción si esa persona verdaderamente te respetara. O sea, ya ahí hay algo que está desequilibrado totalmente. Exacto. Totalmente desequilibrado. Amén. Amén. Y tenemos una pregunta más que es de Gladys Calix y dice, pastor, una pregunta. Yo vivo en España y mando mis diezmos a la iglesia donde asistí por unos meses. Pero después de 4 años, mis pastores o cobertura los mandaron a Estados Unidos a abrir una iglesia donde me corresponde diezmar. En donde usted recibe la palabra, sin importar quién sea el pastor, sin importar. Si usted tiene una casa donde usted está recibiendo alimento, es allí. Si usted se siente en un restaurante, aunque le cambien el manager, si usted come ahí, usted tiene que pagar ahí. Perdone que use una expresión eso está buenísimo. Sí, pero para que no se vaya a ofender a alguien porque dije pago, ¿verdad? Pero la idea es, si usted come en un sitio, usted diezma en ese sitio, sin importar quién es el manager. Claramente es honrar. O sea, la palabra de Dios se honra con lo que tú traes al altar. Realmente. Claro, absolutamente. Usted, donde usted come, usted diezma. Bueno, amén. Bueno, ya sí hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, pero antes de eso tenemos algunas peticiones de oración que quería decir, y no sé si después que usted, Pastor Bishop, quiere decir algo, pero la primera es de Lisbeth. Ella está pidiendo oración para ella y sus niños que sacaron que eran positivos y entonces quieren oración porque viven en Perú. También Rebeca pide oración por su esposo para que florezca, y ella también y sus hijos. Y Mariuxi Pisco desde Ecuador pide oración por sanidad, porque por sus huesos, tiene dolores en mi cuerpo, llevo 8 meses sin poder caminar, pero no me suelto de la mano de Dios. Amén. Oramos también por la familia de nuestro hermano Gastón, que pasó a estar con el Señor en la madrugada de hoy, si no me equivoco, y oramos por esa familia bella. Fue algo sorpresivo para todos nosotros, y le pedimos a Dios que consuele a su familia. Sabemos dónde Él está y sabemos que Él no ha derramado ni una sola lágrima por ninguno de nosotros, porque Él ha entrado al verdadero y auténtico gozo que toda alma anhela desde su nacimiento. O sea que oramos, Padre mío, por sanidad emocional y por consolación de esta familia. Oramos, Padre mío, para que ese hombre, Señor, florezca. Oramos, Señor, para que ese COVID, Señor, no tome ningún área del cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús, sino que pase de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Padre mío, levantamos a todo el que está sufriendo a través de esta pandemia, sea en el área de la salud, o en lo económico, o en lo emocional. Padre mío, ahora mismo tiende tu mano, porque sabemos que tú advertiste que los postreros días serán tiempos peligrosos, y por eso te pedimos, protege a tu pueblo, Señor. Protege y guarda tu grey en el nombre de Jesús. Ahora mismo yo reprendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta contra el pueblo de Dios, todo espíritu contrario al espíritu del Señor. Y envío una palabra de liberación, restauración y sanidad a todo aquel que esté escuchando el sonido de mi voz y recibiendo la palabra de Dios, que hoy es desatada sobre ellos, porque enviaste tu palabra, Señor, y fueron sanados y librados de su ruina. En este momento esta palabra llega a ellos y los hace libres, los hace sanos, los levanta en el nombre de Jesús de Nazaret.
Nazaret. Y yo te doy gracias, Señor, que nos has dado autoridad y poder sobre toda obra del diablo, sobre todo espíritu inmundo, sobre toda obra de las tinieblas. Y la usamos esta autoridad en el nombre de Jesús para decretar, Señor, mediante la fe, que ellos son libres, que ellos son sanos, que ellos son restaurados por el poder de Dios. Gracias, mi Dios. Oramos por este fin de semana, no solamente en segadores, sino en todo ministerio que predica tu palabra y desata tu unción. Llueve, Señor, sobre esta generación en el nombre de Jesús. Desata tu gloria y sopla con un viento recio en el nombre de Jesús sobre esta generación hambrienta y sedienta de ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Alguna nota editorial, Bishop? Bueno, yo he estado sintiendo en días anteriores, ¿verdad? Por un tiempo, que hay mucha gente que boicotean, perdonando la expresión, pero es la mejor manera de decirlo. Hacen un boicot a su propia felicidad y a su propio gozo. Usted tiene que entender que hay una persona que contribuye más que todas las demás personas a la felicidad, y es usted mismo. Existía una canción secular, y disculpen si a alguno le ofende que yo la cite, pero decía: todo es según el color del cristal con que se mira. Y nosotros tenemos que aprender a ver la mano de Dios en todas las cosas que acontecen, para que eso nos tronche o coarte nuestro tiempo de felicidad. Confiemos en Dios. Seamos felices, vivamos gozosos y seamos los primeros en buscar excusas en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro servicio a Dios para ser felices, y no de aquellos que terminan arruinando su propia felicidad simplemente por la actitud que ellos viciosamente por la carne repiten una y otra vez. La persona más interesada en tu felicidad debe ser tú mismo. Y si tú te propones, tú vas a descubrir que muchas de las cosas que te robaban la felicidad desaparecen simplemente por una sencilla decisión a no mirar las cosas de la manera que quizás las has estado mirando. Los ojos de la fe siempre te van a enviar al corazón un deseo de vivir, un deseo de avanzar y un deseo de crecer, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga mucho. Gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima entrega de su programa.